Las directrices voluntarias sobre el monitoreo forestal nacional, un documento que ya llevamos bastante tiempo trabajando, de parte de FAO, de parte de muchos colaboradores que participaron en este documento. Pero para empezar a hablar de este documento, habría que hablar un poquito de por qué el interés en información forestal. Ya hemos visto, digamos, varios ejemplos de casos donde países han invertido recursos en colectar información. Hay inventarios ya muy establecidos, otros que están en proceso, etcétera. Pero ¿por qué? ¿Por qué colectamos información? ¿Por qué nos interesa la información forestal? Digamos, si tuviéramos una pequeña finquita, ese gráfico ya alguna vez se lo he presentado, disculpen los que ya lo vieron, pero me gusta. Si tenemos una pequeña finca o una parcela de bosque, 100 hectáreas, 200 hectáreas, igual vamos a querer manejarla, vamos a querer que esa pequeña parcela nos brinde los servicios más posibles que podamos tener de esa área, y para eso pues necesitamos información. Información, digamos que generalmente se reúne en lo que es la extensión del recurso, o sea, cuánto recurso, cuánto tengo disponible, cuántas hectáreas, cuántos volumen en metros cúbicos, la diversidad biológica, la salud, vitalidad de los bosques, las funciones protectoras y así las demás variables. Y también, digamos, la parte del marco institucional y jurídico que muchas veces nos olvidamos de esa información. En resumen, esas son digamos, los criterios o la información que, por ejemplo, el manejo forestal sostenible nos requiere. Por supuesto, hay mucha gente que incluye otras variables, eso es, cada quien lo define, pero al mínimo necesitaríamos eso. Esa información, igual a como nos funciona a un nivel, o sea, hablamos aquí de diferentes niveles y diferente cantidad de información pero es el mismo, digamos, a un nivel de una comunidad. Si tenemos una comunidad, básicamente, y queremos manejar los recursos que esa comunidad dispone, son más o menos las variables o esos indicadores similares a diferente escala y nivel, como les digo. Lo mismo a nivel nacional, por supuesto esa información será a nivel nacional, y por supuesto a nivel global, que es básicamente, que por ejemplo lo que hace el FRA, el Programa de Evaluación de los Recursos Forestales de la FAO, al colectar información a nivel global, a nivel mundial, donde colecta más o menos las mismas indicaciones de información. Ahora, importante tomar en cuenta que hemos venido colectando información, bueno, los chinos hace miles de años iniciaron a tomar información sobre los bosques, después en Europa hace varias centenas de años, siglos, igual empezaron a tomar información de los bosques. O sea, ya tenemos bastante experiencia en cómo colectar información de los bosques. Por supuesto, al inicio era madera, leña, eso era lo que nos interesaba. Posteriormente, en los 90, entró el tema de la biodiversidad, que fue el boom, ¿no? Todo el mundo quería saber la biodiversidad de los bosques. Ya en el 2000 empezamos a hablar del manejo sostenible de los bosques, ¿verdad? Donde queríamos incluir beneficios económicos, ambientales y sociales de los bosques. Ya en el 2005, donde estamos hoy día, o sea, en fashion o esta moda, estamos con el cambio climático y el carbón. Todo el mundo quiere saber cuánto carbón tengo y otras cosas, pero el carbón es principal, y por supuesto el REDD+. ¿Qué viene más adelante? No sabemos, o sea, eso puede ser varias variables. Hoy por hoy, digamos, el tema de restauración, o sea, donde empezamos a medir o a ver los bosques que tenemos, y ahora hay gente que está hablando de las áreas para restaurar, donde no hay bosques ni hay árboles. Entonces, o sea, todo esto es un tema donde vemos que es un proceso evolutivo, donde hay un cambio, donde tenemos que estar abiertos a estos cambios, ¿verdad? Donde partimos de un concepto muy ajustado de bosque, o sea, una definición de bosque muy puntual, y ha venido evolucionando con el pasar del tiempo a un concepto más amplio e integrado del bosque. Hoy por hoy empezamos a hablar más de territorio, empezamos a hablar más de landscape, si quieren en inglés, de paisaje, donde el concepto de bosque ya empieza a salirse de los límites del bosque. Ya se nos empieza a confundir a dónde empieza y dónde termina el bosque. A nivel de información, personalmente, y bueno, está plasmado ahí en el documento, me gusta hablar
que necesitamos al menos 3 diferentes tipos de dimensiones de información para lo que llamamos Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, que es lo que comúnmente hablamos. Ya hemos hablado hoy día de mucha información biofísica y ambiental. O sea, necesitamos saber cuántas áreas de bosque tenemos, dónde están los bosques, la composición de esos bosques, qué especies, cuánta cobertura del bosque para la deforestación, por ejemplo. Eso es una dimensión, pero también tenemos que tomar en cuenta que existe el otro factor, digamos que es la gobernanza y la gestión, o sea, es el uso, cómo se está usando ese recurso. Es importante porque, como hablaba Carlos la vez pasada, decía de la deforestación, pero ¿deforestación de qué? O sea, ¿quién está usando? ¿Quién está deforestando? ¿Por qué? Y ahí vamos al otro tema, que es la parte humana y económica, que son los usuarios. ¿Quiénes son los que están usando el recurso? En el documento tratamos de alguna forma, digamos, FAO, si algo le gusta es estar tratando de hacer definiciones y cosas de esas, ¿no? Hemos tratado de incorporar algunos conceptos para de alguna forma dejarlos más plasmados. Por ejemplo, siempre es un problema cuando hablamos de monitoreo forestal, qué cosa es, si es un satélite dando vueltas o qué es monitoreo. Hemos tratado de generar esta definición como monitoreo forestal nacional como un proceso integral que incluye la recopilación, el análisis y la difusión de datos relacionados con los bosques y la derivación de información y de conocimientos a intervalos regulares para permitir el seguimiento de los cambios en el tiempo. Aquí importante, no estamos hablando de qué tipo de información, o sea, es información que nos permita hacer eso, puede ser sensores remotos, puede ser encuestas, puede ser inventarios forestales, etc. Y se centra en datos de información a nivel nacional sobre los bosques y árboles fuera de bosque. Ya aquí incluimos otro concepto, árboles fuera de bosque, ya tratando de movernos hacia el landscape o hacia ese territorio, ¿no? Su condición, los valores y los usos, la información obtenida apoya las tomas de decisiones relacionadas con los bosques. Y aquí quiero hacer un pequeño break. O sea, el documento está, digamos, dirigido a que esa información de los bosques sea la información del país. O sea, es el país el principal usuario de esa información. Hay reportes internacionales a los que tenemos que someter, y etcétera, etcétera, pero lo importante, además de esos reportes, es la toma de decisiones relacionadas con los bosques, ¿verdad?, a nivel nacional, para, digamos, planificar para la generación de políticas de manejo. Y hablamos de información. Ya varios de ustedes comentaron tipos de información, inventarios, sensores remotos, etcétera. En el documento plasmamos un modelo de información que, si bien es cierto, por ejemplo, promovemos datos de campo y encuestas y datos de teledetección, aquí entendiéndose como datos de teledetección que podrían ser drones, podrían ser radar, podrían ser LiDAR, etcétera. Todo eso, y los datos de encuestas que podrían ser socioeconómicas, datos puntuales de inventarios en plantaciones forestales solamente, o en las áreas de manglares, como en el caso de Honduras, que ahora van a trabajar en el caso de manglares. O sea, todo esto metido en un sistema que nos permita, o ya sea por este medio, generar los reportes y estimaciones, o por este otro medio, si fuera el caso, por ejemplo, como OTCA, el caso de los sensores remotos, pero tratando de promover hasta donde sea posible este otro proceso, en donde tengamos la combinación de las diferentes fuentes de información e inclusive datos auxiliares o datos que no son generados por nosotros, que son generados por otros, pero que podemos ligar con información que tenemos. ¿Como qué, por ejemplo? Los planos catastrales de las fincas, ¿verdad? O sea, información no colectamos nosotros, pero otros la pueden generar. Hay países que tienen excelentes mapas que podemos estar ligando y entonces poder sacar estadísticas a nivel de finca o qué sé yo. Por supuesto, aquí vemos por todo lado lo que se ve en verde. Como forestales nos gustan las modas, ¿verdad? Hay muchos modelos por todo lado. Modelos de procesamiento de datos, modelos para tomar clasificación, modelos y más modelos. Porque desde que hacemos el diámetro, a la altura de pecho, empezamos con modelos. Entonces, o sea, esto está cargado, por supuesto, que todo tiene que estar regulado con estos tipos de modelos.
Esta grafiquita que parece muy sencilla, casi no se lee, bueno, en el documento lo van a poder ver mejor. Nos tomó bastante tiempito analizarlo, parece muy sencilla, pero digamos, trata de ejemplificar lo que está ahí anotado en el documento, el proceso de un sistema nacional para el monitoreo forestal, donde el primer elemento o el primer paso es la evaluación de la necesidad de información. Vieron que en la presentación les hablé primero de qué información, o sea, ¿por qué ocupamos información forestal? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos cuando empezamos ese proceso. ¿Qué información requerimos? ¿Cuáles son las variables? ¿Quiénes van a usar la información? Bueno, como vemos aquí entramos al proceso de datos, que son datos de diferentes fuentes, datos auxiliares, datos de teledetección, datos de campo, encuestas, todos. Ya Gilberto lo mencionó en algún momento, el análisis de la calidad, o sea, la quality assurance o la aseguración de la calidad, en cada uno de esos procesos para asegurar que la información que llega al momento del proceso esté correcta. Y después empezamos con los outputs, aquí igual otra control, y empezamos en un proceso, que no sé si ustedes lo pueden ver acá, que muchas veces se nos olvida, que es el almacenamiento de la información. En las guías hemos tratado de meter bastantes directrices en ese sentido. A veces se nos olvida, o sea, pensamos que diseñamos el sistema más bonito para colectar los datos, tablets para ir al campo, etcétera, etcétera, y después esa información se queda en un sistema que no tiene ni identificadores, que no es compatible con ningún otro sistema, que no se puede almacenar, y nos ha pasado muchas veces en países que hemos apoyado, que a los 3, 4 años nos llaman, mira, de casualidad no tienen un backup de la información que se nos quemó la computadora y ya no tenemos los datos. O sea, lo que cuesta, alguien decía ahí cuánto costaba una parcela de trabajo de campo y que se les pierda la información porque no tenían un backup, porque no tenían seguridad. O sea, las guías, ahí metemos bastante componente de esto. Después decimos, bueno, ponga la información también disponible para que otros la usen. O sea, no necesariamente para nuestro reporte, sino que otros puedan usar, el sector agrícola, el sector social, qué sé yo, puedan usar esa información que esté disponible, hacemos los reportes y generamos el intercambio también para exportarla a otros lados. Tenemos el otro proceso, es la elaboración de los informes, que ya hasta aquí más o menos todos estamos muy bien, hacemos los procesos en todos los países, hacemos el reporte final y hasta ahí llegamos. O sea, que hacemos un bonito reporte, pero los siguientes pasos, que es la formulación y aplicación de políticas, muchas veces se queda ahí, no hay. Hemos tratado de empezar a generar experiencia, digamos, decir, mira, con los datos que usted generó, aquí están las políticas, aquí están las nuevas medidas que usted tomó. Nos ha costado tratar de poder identificar esos procesos, entonces hay que meterle candela aquí, o sea, hay que fortalecer esto. Y el otro proceso es la evaluación y el análisis del impacto. O sea, después de que genere la información, ¿qué impacto hice? O sea, ¿qué fue el cambio? ¿Pasó algo? Posteriormente, reiniciamos el nuevo ciclo, otra vez caemos en el mismo proceso, a evaluar las necesidades de información. Posiblemente hace 5 años tenía unas necesidades, hoy día tengo otras necesidades. Y empezamos de nuevo. Señores, bueno, eso más o menos son algunos de los conceptos, de la conceptualización que viene en el documento que ustedes van ahora a tener en sus manos. Un concepto interesante, o sea, que nos costó, o sea, para ser sincero, fue lo último que logramos, bueno, al final de toda la elaboración del documento, llegar a una conceptualización del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal. Si bien cierto, la convención habla que los países tienen que tener un sistema fuerte, transparente, hay, bueno, UN-RED presenta pilares y qué sé cuántos, diferentes medios, pero una definición como tal no había. Entonces, para efectos de este documento, para efectos de las directrices voluntarias, y al final de hacer un análisis bien exhaustivo, llegamos a definir que el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, o sea, son personas, instituciones y los recursos del país
para la realización del monitoreo forestal nacional en colaboración con otras partes interesadas, dirigidos por órganos de gobierno responsables de su conceptualización, planificación y ejecución en el marco de un mandato claro y bien definido. Señores, aquí no estamos hablando de sensores remotos, no estamos hablando de... no, es un grupo de instituciones del gobierno trabajando en conjunto con un mandato claro, con una buena planificación y liderados por un ente del gobierno para hacer el Sistema Nacional de Monitoreo. ¿Por qué las guías? Bueno, las guías nacieron como pedido de los países en el 2012. Desde ahí arrancamos con la planificación. Más adelante les voy a mostrar el proceso. El objetivo era ayudar y crear y operar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y que fuera una referencia técnica para organismos gubernamentales, instituciones educativas y de investigación, sectores públicos y privados, sociedad civil involucrada en el tema forestal. Muchas veces sucede que los gobiernos o los países tenemos un Sistema Nacional de Monitoreo Forestal y nadie sabe qué es, o sea, qué significa, o sea, qué hay dentro de eso, ¿verdad? Entonces ahora con las guías, ustedes pueden perfectamente decirle a la academia, mire, esto es lo que nosotros pretendemos con el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, aquí están los elementos, los principios, o a los donantes o a quien ustedes gusten. Están basadas, o sea, no fue que nos sentamos y escribimos ahí lo que se nos vino a la cabeza. Esto, bueno, la FAO, como Carla lo mencionaba, hay años de experiencia colaborando con los diferentes países en todo el mundo, en África, Asia, Latinoamérica, etcétera, y hemos pues aprendido, hay experiencias y lecciones, como les decía, muchos casos de países donde hemos apoyado, después de un proceso, todo se pierde, se va, porque no había una estructura de gobierno. Hay proyectos pasados, talleres que hemos realizado y las contribuciones de socios, países y otros. Por supuesto, aquí están las experiencias de todos ustedes, ¿verdad? Aquí mucha experiencia de Brasil, mucha experiencia de Ecuador, etcétera, de todos los países que hemos trabajado desde hace años, están plasmadas de alguna forma sistematizadas acá. Las directrices no te van a dar una receta de cómo hacer un inventario forestal o cómo te van a hacer la receta de cómo hacer el monitoreo, pero te van a dar mejores prácticas para hacerlo. ¿Cómo lo organizamos? Bueno, fue organizado en este contenido, antecedentes, que nos narra un poquito la historia del monitoreo forestal, algunos detalles, pues entramos con los principios, que ya les voy a detallar, y vienen ya las directrices del documento. Los principios, al final, esto duramos 2 años para llegar a definir 14 principios. Fue un proceso bastante fuerte, empezamos a discutir. Alguien dirá, ¿por qué 14? ¿Por qué no 10? ¿O por qué no 7? Como los 7 enanitos, no sé. O sea, 14 llegamos a definir. Y estos principios fueron introducidos, bueno, son el resultado de años de experiencia de la FAO, o sea, se basan en toda esa experiencia que les digo. Y igualmente no pretenden ser los únicos o exclusivos. O sea, fue que para este documento, después del análisis, determinamos que esos 14 eran más o menos una referencia. Posiblemente se nos escaparan algunos, posiblemente faltan otros, posiblemente algunos no estén bien, pero bueno. Los principios los agrupamos en gobernanza, alcance, diseño, principios de información y generales. En el tipo de gobernanza se refieren a aspectos institucionales y de gobernanza. Aquí hablamos de apropiación nacional y responsabilidad. ¿Qué aprendimos nosotros? Muchas veces apoyamos países, llegaba el proyecto, capacitábamos, terminó el proyecto y desapareció la estructura. O sea, se fue la gente que capacitamos y quedó en nada. O sea, nadie quedó ahí. Entonces la idea es que haya una apropiación nacional y responsabilidad. Que haya una base jurídica. El compañero de Venezuela y el de, ¿qué era? Bolivia, creo que se refería muy atinadamente a la base jurídica. O sea, si no tenemos una fundamentación jurídica, un mandato que esté escrito, que esté dictado, esos son pasos que hay que llenar. Necesidades de monitoreo nacional y visión de territorio. Aquí estamos tratando de fomentar de nuevo
O sea, tenemos la tarea de vender, o sea, de promover el uso de la información. Y para eso igual necesitamos que otros sectores se interesen en la información. Cuando hacemos el proceso de colecta de datos, hacemos una radiografía del país. Tenemos información, digamos, de sensores remotos, tenemos información de vías de acceso, tenemos tanta información y tenemos que darle esa visión de territorio para que otros igual se interesen en esa información. Después debe ser institucionalizado, debe tener una estructura de investigación y formación de capacidades. Y aquí la idea es que el vínculo con academia sea claro, o sea, que haya un buen vínculo con academia para que eso pueda pasar. El alcance son lo que se refiere a identificación de las necesidades de información. Eso es un proceso de debate participativo entre los actores nacionales acerca del alcance y objetivos de monitoreo forestal. En otras palabras, promovemos que cuando se diseñe las información o las variables que se van a recopilar, que diferentes actores del país se incorporen en la discusión y que cada quien, digamos, trate de ver. Por supuesto, hay un balance de hasta dónde colecto y hasta dónde me alcanza el presupuesto, entonces ahí hay que medirse. El monitoreo forestal nacional debe satisfacer la necesidad de información a nivel nacional como primer punto. O sea, no, como anteriormente lo mencioné, importante los reportes internacionales, importante, etcétera, pero, o sea, el país como tal debe considerar que esto es un proceso importante para el país, para la toma de decisiones, porque así, digamos, vamos a entrar también en el proceso de tener financiamiento de parte del país para que invierta. El diseño es una integración de la información y coherencias con las fuentes de información, un enfoque flexible, un enfoque multipropósito. Igual, o sea, hemos visto que hay variaciones en los diferentes tipos de información, pues igual contemplar ese tipo de multipropósito y la factibilidad incluida la eficiencia en costos, ¿verdad? Esos procesos que son muy caros, pues tenemos que ver cómo los reducimos. Este es un punto de muchísima importancia. Hemos visto países donde desafortunadamente la información se compila, hay una gran inversión de donantes o del mismo gobierno, y la información se congela en un escritorio, en una computadora, no se pone disponible, nadie logra accesar esa información y realmente eso es una lástima en pleno siglo XXI que estamos. O sea, con todas las facilidades que tenemos de intercambio, o sea, con los protocolos que se pueden hacer, para no, digamos, tener una política de intercambio. Igual la transparencia y la colaboración en el ámbito internacional. Y esos principios, señores, nos dan el marco estructural para empezar a hablar de los diferentes elementos que son los que nos dan las diferentes directrices en temas estratégicos y políticos, en temas de gestión y organización, en temas de estadística y de ejecución. Los elementos fundamentales, que bueno, para mí eran, no sé si la traducción fue correcta, pero para mí eran como los cimientos, o sea, los cimientos del sistema, donde tenemos todos estos procesos que ustedes van a ver en el documento. ¿Cómo leer el documento? Cuando ustedes lo abran, van a ver, ya cuando entren al proceso de las directrices, que van a tener el elemento, digamos como en este caso el mandato, van a tener la descripción del elemento, que te explica qué se refiere el elemento, y después los componentes básicos de ese elemento, que son como quien dice lo que debería tener en cuenta si queremos. Por ejemplo, si hablamos de mandato, debería tener el alcance de los objetivos y las metas del Sistema Nacional Forestal, deberán ser específicos y mesurables y abarcar tanto el corto como el largo plazo. Y así se van, o sea, no es nada complicado, pero te dan, digamos, como la guía o la directriz de experiencias que hemos visto. Y aquí me voy a brincar la definición porque ya no me quedó tiempo. Y gracias por su participación, por su atención. No me la quites, déjala porque ahora sigue. O sea, eso era como la introducción del documento. Ahora nada más para hacer la cuestión protocolaria. Como les decía anteriormente, el documento está acá. Ahora cada quien, por favor, tome su copia, su muestra.
Sí, nada más, tal vez, no sé si todos conocen cómo la FAO funciona o qué es el COFO. El COFO es el Comité Forestal, que es el principal órgano estatutario de la FAO para el sector forestal. La FAO como tal es una, digámoslo, como un tipo de secretaría donde los países miembros, ¿verdad?, le dicen a la FAO que cómo movernos, cómo apoyar a los diferentes países. O sea, la FAO son todos los países miembros, ¿verdad? Y cada 2 años, tanto el sector agrícola como el sector forestal, como el sector pecuario, etcétera, pesca, tienen su comité y se reúnen en la FAO para discutir cuál es el plan de trabajo, en qué nos va a apoyar la FAO, cómo vamos a seguir. Eso es el COFO. Esas son reuniones bienales y se celebran en la FAO. El último fue en el año pasado, en el 2016, que fue en el que se aprobó el documento. Importante también mencionar que al mismo tiempo, cada 2 años hay reuniones regionales en cada región. Hay 6 regiones de la FAO y se reúnen. Por ejemplo, este año, en septiembre, va a ser en Honduras la COFLAT, que sería la Comisión Regional para Latinoamérica, donde preparan el camino para ir a COFO después. Básicamente, ¿cómo fue este proceso? O sea, como les digo, en el COFO 21, en el 2012, vino la solicitud. O sea, estamos hablando ya, ¿cuántos años? 5 años. Como ustedes comprenderán, hacer un documento, digamos un libro, muy sencillo porque tú lo escribes y pides a algunos revisores que lo revisen y se acabó. Este documento, o sea, ha sido compartido desde que se hizo la solicitud. En el 2012, allá arrancamos el primer taller que hicimos, que por cierto, bueno, Carlos, Gilberto, Carla, yo, hicimos un taller igual de expertos regionales en Valdivia, en Chile, y ahí uno de los temas fue empezar a discutir los principios que deberían tener, y empezamos con el proceso. De ahí empezamos. Ya en el 2000, entonces se dividió el documento en 2 fases, la fase 1, que eran los antecedentes y los principios. Si no definíamos los principios, ¿cómo definíamos las directrices? O sea, primero teníamos que aclarar con los gobiernos o con los países si esos principios iban a ser válidos para ellos. O sea, si ellos aceptaban que esos 14 principios iban a regir lo que era un sistema nacional de monitoreo forestal. En el COFO del 2014 se presentó el documento y fue aprobado. O sea, los principios que les presenté ya fueron endosados en ese momento. Entonces, en base a ese endoso, en base a esa aprobación, brincamos a la parte ya más técnica, que serían los elementos y las directrices, que se hicieron diferentes procesos, y en el COFO 2016, el año pasado, ya se presentó. Se hizo antes de eso una consulta online. Cuando se tuvo el documento, se puso disponible por más de un mes y medio, para recibir comentarios de cualquier parte del mundo. Importante mencionar que este documento está en 6 idiomas y va a ser distribuido en todo el mundo. Se hicieron reuniones de expertos, una consulta interna también, y se aprobó el año pasado. Se aprobó en junio, pero después vino la parte de edición y la parte de publicación, que nos atrasó un poquito, pero bueno, ya hoy podemos decir que el documento está disponible. Estos son los links donde pueden accesarse los documentos ya desde hoy, espero, en teoría. Y digamos, para terminar esta parte protocolaria, no sé, me gustaría invitar a Gilberto, o sea, es un placer realmente tenerlo aquí, Gilberto, porque ha sido la persona que ha estado, digamos, al lado de nosotros desde que arrancamos con la iniciativa. Nos ha metido el hombro a través del tiempo, y ha estado prácticamente en todas las consultas, nos ha metido mucho el hombro, y no sé, me gustaría unas palabras tuyas, Gilberto. Publicación es muy importante, Gabriela, y estuvo enfrente de ese proceso desde el comienzo y batalló mucho para que esto sea alcanzado. Una cosa interesante sobre la FAO, de que la FAO es una institución muy antigua.
comenzó a trabajar esa área de forestal y evaluación en 1947. No es antiguo para nuestra historia de tecnología, de conocimiento, no es muy antiguo. La otra cosa interesante es que trabaja con muchos países. ¿Cuántos países? Son 200, 190, 200 países. Imagine querer ver positivamente, querer ver la posibilidad a nivel global con 200 países. Una cosa interesante es que los países son diversos. Son países con conocimiento muy avanzado, con poder económico muy grande, capacidad de desarrollar tecnología, y por otro lado países que tienen recursos naturales pero no tienen recursos económicos, países que no tienen bosque pero necesitan de bosque, y la FAO está involucrado en todo eso. Entonces esa diversidad por otro lado permite que los países, porque tienen mucho conocimiento y mucha disponibilidad de ayudar, contribuyan para la generación de documentos que van a ayudar a todos los países. Ese es un aspecto. Otro aspecto es cuando con el sistema de monitoreo forestal. Esa es una pregunta que cada uno tiene una respuesta diferente. Cada uno tiene una visión de eso. Y realmente estaba faltando un documento que fuese direccionado a cada país. Un sistema de monitoreo forestal no es apenas medir árboles. Tiene que tener una institucionalidad, tiene que tener una capacidad de procesar datos, una capacidad de interaccionar con las instituciones científicas. Muchas veces no conseguimos tener eso en un lugar solo. Cada uno tiene una visión aislada de ese proceso. Ese trabajo tiene una ventaja de dar una visión general sobre qué sería el sistema de monitoreo forestal para un país en tiempos de cambios globales, cambios de clima. Algunos hallos otros que el solo inventario, o otros que le parece monitoreo satelital. Entonces eso va a proveer una visión común, y más todavía algunos países que van a comenzar todavía a establecer uno peca antes de comenzar a desarrollar. No leemos, no nos informado, y más enfrente encontramos lagunas. Muchas veces no tenemos una visión tan sistémica como un documento como esto. La FAO lanza muchos documentos. De la década del 90 hubo un documento de código de práctica de explotación forestal que está muy relacionado con impacto reducido, y me parecía tan fantástico la FAO generar documentos de ese tipo. Es un camino, y así como tenemos un camino que vamos, hay países que estaban a comenzar y otros que ya comenzaron, y muchos se van a dar cuenta que están faltando todavía muchas cosas que observar, y donde da tiempo de corregir. Felicitaciones a la FAO, a David y a Carla y a todos los que participaron de la elaboración de este documento. Gracias. Aprovechando de esos conferencitas, algunas preguntas. Sentí falta de un principio, dice, de un sistema de monitoreo. Bueno, siempre he pensado yo a veces cuando uno tiene un producto y, bueno, no lo puede vender, porque a veces la gente no cree en ese producto, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo hacemos para llegarle a nuestros jerarcas, ¿no? A nuestro gobierno, que, o sea, el costo, alguien podría decir es alto, pero también no es tan alto. O sea, muchas veces ahora estamos basándonos que la cooperación internacional es la que debe financiarnos, pero, o sea, también el país, o sea, de alguna forma tiene recursos, tiene diferentes medios, tiene diferentes organizaciones o instituciones que muchas veces ya colectan parte de esta información. Hemos llegado, digamos, la vez pasada, para no decir nombres, llegué a un país donde tenían una institución que estaba generando imágenes de satélite, el otro que colectaba información socioeconómica, y lo que le faltaba era nada más ponerse de acuerdo, definir las variables y poner la información disponible. O sea, muchas veces nos pasa eso. O sea, es cuestión de empezar un poquito a vender. Nos ha costado, como forestales, nos ha costado realmente, digamos,
ponerlo en la mesa de los políticos que nos financien, ¿verdad? Entonces creo que es también una tarea de parte de nosotros como forestales de empezar a trabajar en este nivel. Por supuesto, la cooperación internacional, seguir apoyándonos, eso no vamos a decir que no, pero igual ver cómo manejamos esos mecanismos. Bueno, encerramos entonces el día de esta forma. Disculpen, antes de terminar, por pedido de Carla, para mañana, bueno, para pasado mañana, que es el trabajo de grupos, tenemos una sesión donde necesitamos sus inputs. Hemos definido dos cuadros o dos hojas de Excel que van a ser circuladas para ustedes. Necesitamos que una persona por país de los que estamos acá, por favor la llenen para que esté lista para el trabajo de campo. Mañana esperamos. Mañana a las 5 de la tarde, que esperamos que se la envíen a Carla. Es una tabla sencilla, digamos, basada en los diferentes elementos de las directrices. En una, ver la demanda, o sea, ¿qué creen ustedes por país? Digamos, marcar con una X. ¿Qué creen ustedes que les falta, digamos, de apoyo? ¿Verdad? Y poner qué tipo de demanda y el tipo de tecnología, si fuera el caso, que ocuparían para poder trabajar en ese. Y por otro lado, ¿qué ofrece el país de su experiencia hacia otros? Entonces, son dos pequeñas tablas, van, bueno, divididas una en Mesoamérica y en países amazónicos, pero sería simplemente que una persona por país, vaya y llene con sus X y ponga las observaciones y se la reenvíe a Carla. Eso sería ya la tarea para